Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. La primera noticia de hoy, 18 de julio, es que Human Rights Watch acusa en un informe a Hamas y otros grupos armados palestinos de haber perpetrado cientos de crímenes de guerra el 7 de octubre de 2023 en Israel. Según la directora de Crisis y Conflicto de Human Rights Watch, Aida Sawyer, su investigación concluyó que el asalto liderado por Hamas, cito, estaba diseñado para matar civiles y tomar a tantas personas como fuera posible como rehenes. Narran escenas francamente grotescas de tortura, mutilación, violencia sexual. Y Belkis Will, directora asociada de Human Rights Watch, y probablemente esto sea lo más importante del informe, porque nadie ignoraba lo que acabo de decir, desmintió que las peores atrocidades las hubieran cometido civiles, cosa que en su momento, curiosamente, fue algo en lo que coincidieron Hamas y el propio ejército israelí, de modo tal de que jamás pudiera distanciarse de esas atrocidades y el ejército israelí, al atribuírselas a civiles, justificar su acción contra los mismos. El informe dice que las peores atrocidades en su virtual totalidad fueron cometidas por grupos armados palestinos, no por civiles. Y el informe asegura que murieron 815 civiles en el ataque del 7 de octubre de 2023. La segunda noticia es que México llama a Estados Unidos a regular la venta de armas. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Estados Unidos debió usar el atentado contra Donald Trump para encaminar un acuerdo bipartidista sobre el control de armas. Y claro, esto dijo, y tiene toda la razón, afecta a Estados Unidos, porque de 50,000 armas decomisadas en México durante su gobierno en la lucha contra el narcotráfico, 75% procedían de los Estados Unidos, eran traficadas ilegalmente hacia México, pero vendidas legalmente en Estados Unidos en algunos casos, y la principal fuente de armas contrabandeadas desde Estados Unidos hacia México era el estado de Texas. Desde diciembre de 2006, cuando el presidente Vicente Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico, han muerto más de 450,000 personas de manera violenta en México, muchos de ellos, la mayoría probablemente, con armas obtenidas de contrabando desde Estados Unidos. Finalmente, la tercera noticia es que se develó un presunto complot iraní para matar a Donald Trump. Esto según dos funcionarios de los servicios secretos de Estados Unidos citados por Associated Press, pero no hay indicios de que Thomas Crooks, el atacante que el sábado pasado intentó dar muerte a Trump durante un meeting en Pensilvania, esté relacionado con este presunto complot. De hecho, la portavoz de la Comisión Nacional de Seguridad de Estados Unidos, Adrienne Watson, señaló que la investigación llevada a cabo hasta ahora no liga al atacante con cómplices ni dentro ni fuera de los Estados Unidos. A su vez, la misión permanente de Irán ante la ONU no solo negó la acusación, sino que añadió que si bien, cito, Trump es un criminal, este debe ser procesado y castigado en un tribunal de justicia por ordenar el asesinato del general Soleimani, ex jefe de las fuerzas Al-Quds dentro de la Guardia Revolucionaria iraní, son las fuerzas que operan fuera de Irán, y que Irán, según el portavoz, digamos, del gobierno iraní ante la ONU, había elegido la vía legal para llevar a Trump ante la justicia. En cuanto al tema de análisis, voy a hablar de las elecciones que se van a realizar, elecciones generales, incluyendo para presidente, en el país de Venezuela, el 28 de julio próximo, es decir, el mismo día que la fecha de la independencia en el Perú. Aquí las encuestas no dan mayor margen para el error. Data Analysis, que en mi opinión, bueno, lo digo basado en evidencia,
es la más acertada entre las empresas encuestadoras en Venezuela. Ya hace un mes le daba una ventaja de 20 puntos a González, el candidato de unidad, bueno, de la mayor parte de la oposición, sobre Maduro. La encuestadora Delfos, en una encuesta más reciente, le daba 27% de ventaja a González sobre Maduro. Y habría que tener en cuenta que si estas diferencias no parecen abrumadoras, dado el deterioro dramático de la economía venezolana en años recientes, es porque parte del resto de los votantes habría elegido otras candidaturas de oposición, eh, por contraposición a la de González, apoyado por María Corina Machado. Entonces, si las elecciones en Venezuela fueran libres y justas, no hay mayor duda respecto al hecho de que el candidato principal de oposición, González, ganaría las encuestas. Pero hay que recordar que estas no son elecciones libres ni justas. Primero, en Venezuela ya no hay división de poderes. Todos los poderes del Estado, incluyendo el Consejo Nacional Electoral, están en manos del gobierno chavista. Y además, un candidato de oposición, Márquez, acaba de acusar al gobierno de usar fondos públicos para hacer campaña. Aunque no conozco la evidencia de la que dispone para formular estos cargos, en elecciones pasadas personalmente constaté el hecho de que cuando uno entraba a páginas de entidades oficiales venezolanas, lo que encontraba era propaganda política en plena campaña electoral. Debo añadir, sin embargo, que no he visto lo mismo en esta ocasión, pero que el gobierno usa recursos públicos con fines proselitistas, no hay mayor discusión posible en ella. Y además usa el control que tiene, por ejemplo, sobre las autoridades judiciales para promover liderazgos alternativos a los de liderazgos, digamos, habituales de los partidos de oposición, y entonces estos líderes alternativos cercanos al chavismo confrontan al liderazgo de sus propios partidos presuntamente opositores ante el Poder Judicial, y los jueces terminan dándoles el control de la dirección partidaria a estos líderes fomentados por el chavismo. Eso no ha ocurrido solo con la oposición vinculada a la candidatura de González, sino incluso con el Partido Comunista Venezolano. Dicho sea de paso, esto es lo mismo que hace Daniel Ortega en Nicaragua. No prohíbe los partidos de oposición, pero fomentas rencillas internas y luego a través de un proceso judicial le das el control del partido a los líderes que están de tu lado, ¿no? También hay otra cosa que ocurre en Venezuela que tiene precedentes en otras partes, pero no tanto en la Nicaragua de Daniel Ortega, donde virtualmente ya no hay medios opositores, por lo menos no significativos, sino en la Hungría de Víctor Orbán, ¿no? Víctor Orbán es acusado no de tomar por asalto los medios de comunicación opositores, sino de castigarlos desde el gobierno, sea con multas, digamos, gigantescas, sea a través de procesos penales contra sus periodistas o directivos, hasta hacer económicamente inviables los medios opositores y obligar a los propietarios a vender el medio a empresarios privados, pero vinculados al gobierno de Orbán. Bueno, el gobierno venezolano ha sido acusado en más de una ocasión de hacer básicamente lo mismo, ¿no? Y específicamente en esta elección hay que tener en cuenta factores como los que voy a reseñar a continuación. Primero, según la ONU, 7.7 millones, es decir, 7.700.000 personas han huido de Venezuela, y representan cerca de la cuarta parte de la población total y algo menos del total de votantes potenciales. Y el gobierno ha hecho lo humanamente posible para impedir la inscripción de los venezolanos en el exilio. Digamos, de unos 4,5 millones de venezolanos, se calcula que votarían unos 107.000 aproximadamente, o sea, una muy pequeña minoría, por cosas como exigirles residencia permanente en el país en el que están,
O sea, no se incluye aquí la gente que tiene residencia temporal o está solicitando asilo o está de manera irregular en el país receptor, o en una historia que cuenta Tamara Tarasiuk en un artículo en la revista America's Quarterly. Básicamente se le pide condiciones que son imposibles de obtener. Por ejemplo, que tenga una residencia válida, en el caso suyo en Uruguay, país en el que se encuentra, de al menos un año y que expire al menos 3 años después de la fecha en la que se registra. Y ella hace notar que en el caso de Uruguay a los residentes se les da cédulas válidas solo por 3 años. Entonces es imposible cumplir con las condiciones que establece el consulado o la embajada. No sé muy bien en dónde solicitó inscribirse de Venezuela en el Uruguay. Eh, Además, se le pide pasaporte vigente y el pasaporte venezolano es uno de los más caros del mundo. Cuesta unos $336, ¿no? Eh, Así que, como digo, la mayoría de los venezolanos fuera de su país no van a poder votar y huyeron del país probablemente porque no estaban contentos con las circunstancias políticas o económicas o ambas que imperan en Venezuela. Entonces era una cuarta parte, un poco más de la quinta parte, en todo caso, de votantes potenciales que muy probablemente hubieran votado en su gran mayoría por la oposición. Además, el gobierno dio plazos muy breves para la inscripción en Venezuela de nuevos votantes. Eh, a su vez, María Corina Machado, que había ganado con más del 90% unas primarias opositoras, más del 90% del voto, ha sido inhabilitada por 36 meses. Ustedes se preguntarán, ¿hay causa justificada para inhabilitarla? Yo creo que no, pero además creo que una evidencia de eso es el hecho de que Corina Lloris, que fue elegida por la oposición como candidata en reemplazo de Machado una vez que ésta fue inhabilitada, sencillamente no se le permitió, por presuntos problemas técnicos, inscribirse en el sistema informático para inscripción de candidaturas, ¿no? Finalmente se permitió la inscripción de un candidato de la principal coalición de oposición, pero después de que la primera candidata fuera inhabilitada y la segunda no pudiera inscribirse por problemas de acceso a Internet, curiosamente, ¿no? Ese mismo día se inscribió Maduro sin ningún problema, dicho sea de paso. El fiscal general además ha dado órdenes de arresto contra, entre otros, el jefe de campaña de la principal candidatura de oposición y, como vimos en un podcast anterior, se ha arrestado a unos 40 opositores en el transcurso de la campaña, sin mencionar a 6 que buscaron asilo en la embajada de Argentina en Caracas, ¿no? Además, como ha ocurrido en elecciones anteriores, hay centros de votación que están muy cerca de lugares en donde se ubican las misiones, es decir, los programas sociales de distribución de alimentos fundamentalmente del gobierno, y en donde a la persona que ha votado y que recibe recursos de las misiones, se le exige pasar por las mesas ubicadas frente a las misiones para comprobar que votó y así seguir siendo receptor de transferencias públicas, ¿no? Es una forma francamente de chantaje. Y habría que mencionar por último que el Consejo Nacional Electoral no invitó una misión de la OEA para ejercer como misión de observación electoral, porque Venezuela se ha retirado de la OEA, y aunque había invitado a la Unión Europea por un pronunciamiento crítico del gobierno venezolano de la Unión Europea, se retiró la invitación a la misión de observación electoral de la Unión Europea. La única misión independiente que va a estar presente en Venezuela el día de las elecciones es la del Centro Carter. Ahora, no son elecciones libres ni justas, pero también podría decirse que hasta donde se ha podido verificar, el gobierno no roba votos en el conteo el día de la elección. O sea, crea condiciones que son imposibles de, digamos, contrarrestar para la oposición, pero los votos se cuentan y si la oposición obtiene
más votos gana la elección. Pero incluso ahí sigue habiendo problemas. Por ejemplo, el 2015 la oposición ganó la mayoría en las elecciones para el Parlamento de ese año. Pero una vez que la oposición obtuvo esa mayoría en el Parlamento, las autoridades judiciales, digamos, impidieron a algunos congresistas electos asumir el cargo por, eh, por acusaciones que se formularon extemporáneamente y como juramentaron en el nuevo Parlamento de mayoría opositora, el gobierno decidió desconocer la elección y no solo eso, sino que desconoció la autoridad del Parlamento electo por voto popular en condiciones, digamos, que garantizó la propia autoridad electoral oficial. O sea, no puedes acusar a la oposición de fraude en ese contexto. Y lo que hizo fue convocar elecciones en 2017 para elegir una Asamblea Nacional Constituyente que reemplazara al Parlamento elegido por voto popular. Ahí sí parece haber indicios de fraude eh, señalado por la propia entidad contratada por el gobierno para realizar el conteo electrónico de votos, porque el gobierno alegó que habían ido a votar más de 8 millones de personas y todos los indicios sugerían que la votación apenas si acaso había superado los 3 millones de votantes. Eh, pero bueno, esa Asamblea Nacional Constituyente además nunca redactó una nueva constitución y la constitución vigente se redactó durante el gobierno de Hugo Chávez, con mayoría del Partido Socialista Unificado de Venezuela. No quedaba claro por qué había necesidad de cambiar la constitución de Hugo Chávez. Eh, bueno, quedaría ahí por hoy, pero voy a continuar con este tema en el siguiente podcast porque hay razones para temer que incluso en la eventualidad de un triunfo de la oposición, el tipo de circunstancias que acabo de indicar se repita. Eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente podcast.